Ahora, mis hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 103 y leeremos los versículos del 20 al 22. Y dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señoría. Dios bendiga su santa paz. Después de escuchar esta hermosa palabra de este salmo, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Dios, que estás en los cielos, en esta noche te damos las gracias, Señor, porque nos permitiste pasar un día feliz bajo tu cuidado, bajo tu protección, a través de las horas que pasaron de este día que ya concluyó. Al comenzar las horas de esta noche, Señor, gracias por lo que ya estamos en casita. Y los que están todavía en la calle, esperamos que, Señor, que tú lo lleves a su hogar, que en paz y en comunión contigo. En este momento, Dios, estamos aquí, un grupo de tus hijos, para así de esa manera irnos empapando cada día más de el servicio que la cual los ángeles hacen en pos de nosotros, porque realmente Dios, a través de sus santos ángeles, nos protege, nos da la vida, nos da la salud, nos da los alimentos y nos cuida durante todo el trayecto de nuestra vida. Y aunque hay momentos que se nos pone difícil, pero eso es necesario para nosotros poder confiar y poder fortalecer nuestra fe de que realmente no estamos solos. Así que gracias, Señor, te damos porque nos permite un día más poder estar aquí reunidos con el propósito de estudiar un libro maravilloso que la cual nos habla de que quiénes son los ángeles, cuál es el objetivo de los ángeles y a quién los ángeles cuidan y protegen. Y muchas preguntas más que tenemos a través de esta lección que estamos leyendo. Así que bendícenos y permite que podamos estar empapados y tener el conocimiento y la fe y la esperanza de que realmente Dios está con nosotros y nos acompaña a través de sus santos ángeles. Por su te lo pedimos. Amén. 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 Lindas las palabras de Miguel de bendición, de ayuda, de cuidado para los hijos de Dios. Mis hermanos, seguimos con lo que es la lectura de este maravilloso libro, que es La verdad sobre los ángeles. Espero que al igual que a mí, le esté dando la contesta a muchas de nuestras preguntas que nos hacíamos. Incluso, como verán más adelante, a mí hasta se me contestó una que yo me hice cuando yo era niña. Ahorita les resaltaré qué capítulo, en qué párrafo es que me contestan esta pregunta. Les quiero dar nuevamente la bienvenida a todos los presentes y a los que se van a conectar con nosotros posteriormente por por esta sala de Zoom de Amigos de Betania por siempre. Los que se conectarán por Facebook, por YouTube, sean todos muy bienvenidos. Y ahora daremos inicio a este interesantísimo capítulo que de verdad que nos sobrecoge algunas de las cosas que nos dice la hermana Elena G. de White en él y nos quedamos pensando en que pero por eso fue tal cosa o por eso fue lo otro, por eso fue que aconteció tal evento. Entonces uno se queda maravillado. Entonces yo espero que al igual que yo, y vuelvo les reitero, se le contesten muchas de sus preguntas. El capítulo de hoy es el número 6. Dice, los ángeles antes y después del diluvio. El plan de salvación explicado más simplemente, más ampliamente.
Los ángeles se comunicaron con Adán y después de su caída y le... Denme un segundo. Vuelvo y les repito. Los ángeles se comunicaron con Adán después de su caída y le informaron acerca del plan de salvación de la raza humana que tenía posibilidades de ser redimida. Los ángeles informaron a Adán que así como su transgresión había acarreado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad aparecerían como resultado del sacrificio de Cristo. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se ha permitido a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. Me imagino que para Adán fue algo maravilloso escuchar que había planes de salvación para la raza humana y más que se le había de redimir sus pecados. Pero también me imagino, y como el jardín del Edén estuvo al alcance de su vista por mucho tiempo, que debía ser muy triste para él poder mirar lo que un día fue su hogar, y no cualquier hogar, sino uno que era un paraíso y donde él fue feliz al lado de su pareja. Es como nosotros cuando fuimos felices en alguna época de nuestras vidas y después vemos que eso que nos dio esa felicidad ya no existe más. Entonces uno se queda con esa lloranza, con ese pesar, pero hay que seguir hacia adelante. Les recuerdo la temática de nuestra lectura. El que quiera expresar algo solamente tiene que abrir su micrófono. Continuamos leyendo. Culto celebrado frente a la puerta guardada por los querubines. A la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios. Y allí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas. Allí era donde Caín y Abel habían llevado sus sacrificios y Dios había condescendido a comunicarse con él. El escepticismo no podía negar la existencia del Edén, mientras estaba a la vista con su entrada vedada por los ángeles custodios. El orden de la creación, el objeto del huerto, la historia de sus dos árboles, tan estrechamente ligados al destino del hombre, eran hechos indiscutibles y la existencia y suprema autoridad de Dios. La vigencia de su ley eran verdades que nadie pudo poner en tela de juicio mientras Adán vivía. A estos hermanos, Caín y Abel, se les había enseñado todo lo concerniente a la provisión hecha para la salvación de la raza humana. Se les requirió que pusieran en práctica un sistema basado en la humilde obediencia, que manifestaran reverencia hacia Dios y su fe y su dependencia en el Redentor prometido por medio de la muerte de los primogénitos del rebaño y la presentación solemne de ellos junto con su sangre como holocausto ofrecido al Señor. Caín no estaba dispuesto a seguir estrictamente el plan de obedecer y conseguir un cordero para ofrecerlo con los frutos de la tierra. Simplemente tomó de la tierra y pasó por alto el requerimiento de Dios. Abel aconsejó a su hermano que no se presentara delante del Señor que se presentara delante del Señor con la sangre de los sacrificios. Caín, puesto que era el mayor, no quiso escuchar a su hermano
A- perdón, no quiso escuchar a su hermano. Abel trajo los primogénitos de su rebaño y de los mejores, como Dios lo había ordenado. Y con humilde reverencia presentó su ofrenda con plena fe en el Mesías venidero. Dios la acepta. Una luz procedente del cielo consumió la ofrenda de Abel. Caín no vio manifestación alguna de que la suya hubiera sido aceptada. Se airó con el Señor y con su hermano. Dios estuvo dispuesto a enviar a un ángel para que conversara con él. Este le preguntó por qué estaba enojado y le informó que si obrara bien y seguía las indicaciones que Dios le había dado, el Señor aceptaría y apreciaría su ofrenda. Pero que si no se sometía humildemente a los planes de Dios y no creía ni la obedecía, este no podría ser aceptado. El ángel dijo a Caín que no había injusticia de parte de Dios, ni favoritismo por Abel, sino que como consecuencia de su propio pecado y desobediencia al expreso mandato del Señor, no podía aceptar su ofrenda, pero que si obraba bien sería aceptada por el Altísimo. Pero aún después de haber sido fielmente instruido, Caín no se arrepintió. Impulsado por sus celos y su odio, contendió con Abel y lo cubrió de reproche. Mientras Abel justificaba el plan de Dios, Caín se enojó y su odio creció y ardió contra Abel, hasta que en un arrebato de ira le dio su muerte. En este primer tiempo, mis hermanos, Caín y Abel llevaban sus sacrificios a las puertas del jardín y el Señor hablaba con ellos. En que el jardín del Edén estuviera aún a la vista, representaba prueba de todo lo que ha acontecido fue realidad. Es decir, la creación, porque fue creado los dos árboles que representaba cada uno, es decir, el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Nadie podía negar la veracidad de todos estos hechos. A Caín y Abel se le instruyó sobre lo concerniente al Señor. Por ejemplo, la obediencia y el tema de los sacrificios. Pero, y como también lo hemos leído en la Biblia, Caín no estaba de acuerdo en sacrificar un animal, solo quería ofrecer los frutos de la tierra. Y yo le pregunto a mis hermanos, ¿cómo es que Caín pensaba que el Señor iba a aceptar lo que él no le había pedido? Y más aún, habiendo él orientado por medio de sus ángeles que debía hacer sus sacrificios hechos a él. Vimos cómo el ángel habló con él y se le volvió a instruir sobre cómo debían ser las cosas, pero Caín estaba muy enojado con Dios y con su hermano. Y por más que el ángel tratara de razonar con él, no fue posible. Más se le llenaba de ira el corazón, hasta que un día, y como dice la lectura, ciego de ira, le mató. Aquí volvemos a ver la frase que dice mi madre: el orgullo que desprecia la razón. Quiero significar una cosa, y es que podemos ver a Caín reflejado en el mismo espejo que Satanás, al querer que las cosas fueran como ellos querían y no como tenían que ser. Yo diría que en esa cabeza había hasta poca salud mental, porque como principio básico vemos cómo los hijos tenemos que respetar y obedecer a nuestros padres. Si estamos trabajando, tenemos que cumplir lo que el jefe dice y también tenemos que obedecer las leyes en el lugar donde estemos. Y entonces, como es que en esas mentes se podía concebir la idea de que ellos podían hacer lo que querían y cómo lo querían y cuándo lo querían. Y peor aún, desobedeciendo los mandatos de Dios, los cuales eran para que los obedeciera todo el mundo. ¿Alguien quiere comentar algo hasta aquí?
En este momento, hace unos momentos leíste que Ajá. todavía se podía ver el jardín del Edén en el tiempo que Adán vivía. En ese tiempo todavía se podía ver el jardín del Edén. O sea que Caín y Abel también podían ver el jardín del Edén y podían ver incluso aquellos ángeles que estaban ahí en la entrada para que no pudieran entrar al jardín del Edén. O sea, había prueba más que suficiente de parte de sus padres que le contaron lo que pasó y habían pruebas físicas que podíamos decir, el jardín que estaba ahí disponible. Y aún así, eh, ese ser humano trató de no obedecer lo que Dios quería, porque Dios decía lo que quería, cómo lo quería y cuándo lo quería. Y Abel hacía lo que Dios decía, pero Caín no quería hacer lo que Dios pedía que hiciéramos. El mismo caso de nosotros hoy en día, que Dios nos dice que tenemos que hacer o nos pide lo que quiere, que es nuestro corazón, que es nuestra entrega total. Y nosotros rehuimos de Dios y hacemos lo que queremos. Entonces, seguimos en la misma situación de hace más de 6.000 años, queriendo hacer nuestra voluntad, incluso a costa de nuestra propia vida. Así mismo, Rory, como tú dices, y por eso es que quise significar lo que hizo Satanás pensando que toda esa sabiduría era por él propio y no porque Dios se la concedió, igual que Caín, que creía que él tenía derecho a decidir lo que sí y lo que no. Tremendo error. Y más cuando ellos se daban de cara con la realidad de lo que fue la creación y de lo que fue el conflicto de sus padres al ser expulsados del paraíso. Con más razón. Entonces, seguimos leyendo. Adán y los ángeles instruyen a los antidiluvianos, es decir, antes del... Las ventajas que gozaron los hombres de aquellos tiempos antediluvianos para obtener un conocimiento de Dios por el estudio de su obra no han sido igualadas desde entonces. Lejos de ser una era de tinieblas religiosas, fue una edad de grandes frutos. Todo el mundo tuvo la oportunidad de recibir instrucción de Adán, y los que tenían al Señor tuvieron también a Cristo y a los ángeles por maestros. En aquellos días, antes del diluvio, los hombres vivían cerca de 1000 años, y los ángeles lo visitaban con instrucciones directas de Cristo. Las personas que vivieron antes del diluvio gozaban de recibir las enseñanzas directamente de Adán. ¡Qué privilegio! De Jesús o de los ángeles. Qué maravilloso hubiera sido para cada uno de nosotros recibir las enseñanzas de uno de ellos y de poder hacer las preguntas que inquietan a nuestro corazón. Lo que hablábamos Rodi y yo en días pasados, de que ya nosotros tenemos nuestro cuestionario hecho para cuando estemos en las mansiones celestiales podamos hacer las preguntas a las personas que sabemos que no la pueden contestar. Continúa leyendo. Enoc. Enoc escuchó de labios de Adán la dolorosa historia de la caída y la preciosa historia de la condescendiente gracia de Dios, ofrecida en el don de su Hijo como redentor del mundo. La creyó y confió en ella. Enoc era un hombre santo, servía a Dios con corazón indiviso, es decir, él no tenía divisiones en ese corazón. Al ver la corrupción de la familia humana, se apartó de los descendientes de Caín y los reprochó por su gran maldad. Su alma se disgustaba al verlos cada día pisotear la autoridad de Dios. Decidió apartarse de ellos y dedicar la mayor parte de su tiempo a la reflexión y a la oración. Esperaba en Dios y oraba
para comprender su voluntad más perfectamente a fin de poder cumplirla. Dios se comunicaba con Enoc a través de los ángeles y le daba la divina instrucción. Le hizo saber que no contendería con la rebelión del hombre para siempre, sino que era su propósito destruir la raza pecaminosa mediante un diluvio que caería sobre la tierra. El Señor desplegó más ampliamente ante Enoc el plan de salvación. Mediante el espíritu de profecía, lo condujo a través de las generaciones que vivirían después del diluvio y demostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Enoc tenía interrogantes en relación al estado de los muertos. Le parecía que tanto los justos como los impíos llegarían a su fin en el polvo de la tierra. No podían percibir la vida de los justos más allá de la tumba. En visión profética fue instruido acerca del sacrificio del Hijo de Dios por el hombre y su venida en las nubes del cielo, acompañado de las huestes angélicas, para dar vida a los justos muertos y rescatarlos de la tumba. Enoc repitió fielmente a la gente todo lo que se le había revelado a través del espíritu de profecía. Algunos creyeron sus palabras y se apartaron de su impiedad para temer y adorar al Altísimo. Enoc elegiría ciertos periodos para apartarse y no deseaba que la gente le encontrara, pues interrumpían su santa meditación y comunión con Dios. Sin embargo, no se separaba permanentemente de la sociedad de aquellos que lo amaban y escuchaban sus sabias palabras. Tampoco se apartaban plenamente de los corruptos. Se encontraban con sus buenos y se encontraba con los buenos y los malos y trataban de tomar a los impíos con sus malos caminos. Perdón. Enoc crecía en espiritualidad a medida que se comunicaba con Dios. El Señor amaba a Enoc porque éste le seguía consecuentemente, aborrecía la iniquidad y buscaba con fervor el conocimiento celestial para cumplir a la perfección la voluntad divina. Anhelaba unirse aún más estrechamente a Dios, a quien tenía, reverenciaba y adoraba. El Señor no podía permitir que no muriera como los demás hombres. Envió pues a sus ángeles para que se les llevaran al cielo sin que experimentara la muerte en presencia de los justos o impíos. Enoc fue retirado de entre ellos. Los que lo amaban pensaron que Dios podía haberlos dejado en alguno de los lugares donde solía retirarse, pero después de buscarlos diligentemente, en vista de que no lo pudieron encontrar, informaron que no estaba en ninguna parte, pues el Señor se lo había llevado. Los carros de fuego de Dios fueron enviados para buscar a este santo hombre y conducirlo al cielo. El Señor me mostró en visión otros mundos. Esto es un párrafo de la hermana más, vamos a decir, poético. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. Después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una
esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra victoria. Tenía sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas, en el centro de cada una de las cuales se leía pureza. Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores que resplandecían más vivamente que las estrellas y reflejando su fulgor en las letras, las magnificaba. En la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda y en él estaba escrita la palabra santidad. Sobre la guirnalda tenía Enoc una corona más brillante que el sol. Le preguntó si aquel era el lugar a donde lo habían transportado desde la tierra. Él me respondió, no es esto. Mi morada es la ciudad y he venido a visitar este. Enoc se presentaba a aquellos que permanecerán sobre la tierra y serán trasladados sin ver la muerte representada, a los que vivirán en medio de los peligros de los últimos días. Aquellos que serán rodeados de la corrupción, vileza, pecado e iniquidad, y sin embargo se mantendrán inmaculados. Podemos hacerlo como lo hizo Enoc. Se ha hecho provisión para nosotros. Ángeles de Dios que exceden en fortaleza son enviados a ministrar en favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Cuando estos ángeles vean que estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte para ser vencedores, entonces harán su parte y su luz brillará a nuestro alrededor, disipando la influencia de los malos ángeles que nos rodean, como una muralla, como de fuego alrededor nuestro. Aquí leemos cómo entra en escena otro personaje icónico de la Biblia, que es Enoc. Él escucha toda la historia de los propios labios de Adán y confió en que su historia era verídica. Enoc era un hombre de Dios y reprobaba la conducta de los descendientes de Caín y se apartaba de ellos. Mejor, se dedicaba a la reflexión y a la oración. Dios se comunicaba con Enoc a través de los ángeles. Y aquí es cuando le comunica lo del diluvio. Y quiero significar lo siguiente. Vimos que cuando Adán pecó, se estableció que Jesús iba a tener que morir por la redención de los pecados de la humanidad. Y con Enoc vemos que caería un diluvio para erradicar la raza humana de la faz de la tierra. Esta raza que se había contaminado con el pecado. ¿Me pueden seguir con esto? A ver, el Señor siempre tiene un plan de salvación para aquellos que cumplen su ley y lo aman de corazón. Eso es lo que quiero significar con lo que le acabo de decir, que siempre hay un plan de salvación, no importa el pecado tan grande que pueda cometer la humanidad. Y también leímos cómo Enoc trató de convencer a las personas que vivían en comunidad con él. Unos se apartaron del mal y otros no. Pero el comportamiento de Enoc siempre fue el mismo, en plena y estrecha comunión con Dios. Y uno de los temas con interrogantes que tenía Enoc era el tema de la muerte. Él tenía curiosidad por saber. Por eso es que se le instruyó sobre el sacrificio del Hijo de Dios y su resurrección. Dios amaba a Enoc, mis hermanos. A medida pasaba el tiempo, el comportamiento de Enoc iba siendo más espiritual, aborreciendo la iniquidad y buscando el conocimiento celestial. Tanta gracia alcanzó Enoc ante los ojos de Jehová que decidió que Enoc no pasaría por el proceso de la muerte y envió a sus ángeles a buscarlo en los carros de fuego. Todo el mundo lo buscó y no lo encontraron, hasta que ellos se dieron cuenta de que Dios se lo había llevado. Enoc queda representado para aquellos que vivirán hasta la venida de Cristo
ellos tampoco pasarán por el trance de la muerte. ¿Y qué felicidad será para esas personas? Dice el escrito, que los ángeles estarán cerca para cuidarlos de los ángeles malvados. ¿Alguien quiere opinar algo? Ahora vamos a entrar a otro personaje icónico de la Biblia, que es Noé. Aquellos que vivieron en los días de Noé y Abraham fueron más parecidos a los ángeles en forma, gracia y fuerza. Desde entonces, cada generación se ha ido debilitando. Más de 100 años antes del diluvio, el Señor envió un ángel al fiel Noé para hacerle saber que no tendría más misericordia de los miembros de la raza corrupta, pero no quería que ignoraran su propósito. Instruiría a Noé y lo transformaría en un fiel predicador para advertir al mundo acerca de la destrucción que se avecinaba, a fin de que los habitantes de la tierra no tuvieran excusa, no pudieran alegar ignorancia. Se enviaron ángeles para reunir en los bosques y los campos a los animales que Dios había creado. Los ángeles buscaron a los animales y estos los siguieron de 2 en 2, macho y hembra, y de 7 en 7 los animales limpios. Todo estaba listo entonces para cerrar el arca, cosa que Noé no podía hacer desde su interior. La mofadera multitud vio un ángel que descendió del cielo, revestido de un resplandor semejante al de un relámpago. Cerró la maciza puerta exterior y emprendió de nuevo su viaje rumbo al cielo. Mis hermanos, el Señor en su infinita misericordia nos da oportunidad y nos advierte de nuestros pasos si van en camino incorrecto. Fíjense que Dios envió a un ángel a advertirle a Noé de la destrucción del mundo. Y no fue con poco tiempo de antelación, sino 100 años antes de que ocurriera el diluvio. Y aún así no se arrepintió nadie. Qué mal para esos hombres que cuando vieron la lluvia caer, debieron haberse acordado de todo lo que le dijo Noé para que se arrepintieran de sus pecados y lo acompañaran en el arca. Los ángeles fueron que guiaron y escogieron a los animales que entraban al arca. Y aquí es donde yo les decía ahorita que me contestaron una de las preguntas, porque cuando yo era niña siempre me llamó la atención esta historia, porque yo como niña al fin no me explicaba cómo y sobre todo las fieras se podrían comportar como mansos gatitos y entrar obedientemente al arca. Es innegable la existencia de estos seres y de su labor aquí en la tierra desde aquellos tiempos. Y hemos de imaginarnos cuando el ángel cerró la puerta ante la vista de todos los burladores que se habían congregado para burlarse de Noé. Debió haber sido una escena que ellos no se esperaban, y más comprobar al paso de los días que era verdad todo lo que había dicho Noé. Entonces, mis hermanos, yo me preguntaba de niña, ¿y cómo es que esas fieras, esos osos, esas aves de rapiña, que son como tan belicosas, y esas criaturas tan fuertes, tan agresivas, podían entrar al arca y quedarse tranquilitos? Y yo decía, no, pero solamente Dios podía hacer esto. Y es que aquí vemos cómo eran los ángeles que guiaban a los animales y los mantenía, diría yo, que en plena calma. ¿Alguien quiere comentar algo? Continuamos, mis hermanos. Llega el diluvio. A pesar de la solemne demostración del poder de Dios que habría contemplado de lo
de la inusitada presencia de los animales que venían de los bosques y los campos en dirección al arca, del ángel de Dios que descendió del cielo, revestido de luz y terrible majestad, para cerrar la puerta. Los impíos endurecieron su corazón y continuaron divirtiéndose y mofándose de las manifestaciones del poder divino. Pero el octavo día los cielos se oscurecieron. Desde las nubes la lluvia descendió sobre ellos. Era algo que no habían visto antes. La tormenta aumentó en violencia hasta que las aguas parecían descender del cielo como tremendas cataratas. Chorros de agua surgían de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando rocas bajizas a cientos de metros de altura, para luego caer y sepultarse en las profundidades de la tierra. La violencia de la tormenta aumentó y entre la furia de los elementos se escuchaban los lamentos de la gente que había despreciado la autoridad de Dios. Árboles, edificios, rocas y tierras salían disparadas en todas direcciones. El terror del hombre y animales, era indescriptible. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de la furia de los elementos, temió por su vida. El arca avanzaba con seguridad. Algunos ángeles sumamente fuertes la guiaban y la protegían de todo el peligro. Su preservación a cada instante de esta terrible tempestad de 40 días y 40 noches fue un milagro del Todopoderoso. Dice que estas personas, viendo cómo las palabras de Noé se cumplían, algunas seguían sin creer lo que iba a acontecer, y que ángeles fuertes guiaban la barca para que ni el movimiento de los árboles o rocas la dañaran. Esto debió ser un día demasiado trascendental, tanto para las personas que se quedaron fuera, viendo como al pasar de los días se iba ennegreciendo el cielo y cayendo la lluvia, y también para el mismo Noé, porque aún el Señor le había dicho que había de pasar todas estas cosas. Ustedes saben que uno necesita la comprobación de cuando Él esté pasando en sí, y dice, pero mira que es verdad. Entonces yo me imagino que tanto para uno u otro lado fue algo sorprendente que este acontecimiento pasara de esta manera, y más que ellos nunca habían visto algo así. Después del diluvio, Noé y su familia observaban ansiosamente el descenso de las aguas. El patriarca deseaba salir y pisar tierra firme nuevamente. Envió un cuervo que salió del arca y volvió. No recibió la información que deseaba, y entonces envió una paloma, la cual, al no encontrar dónde posarse, regresó al arca. Después de 7 días, soltó de nuevo una paloma, y cuando vieron las ramas de olivo en sus pies, los 8 miembros de la familia se regocijaron mucho, pues habían estado por largo tiempo en el arca. Nuevamente descendió un ángel y abrió la puerta. Noé podía sacar la parte superior, pero no podía abrir lo que Dios había cerrado. El Señor habló con Noé por medio del ángel, que abrió la puerta y ordenó a su familia que saliera del arca con todos los seres vivientes que había. Cuando Noé vio las poderosas fieras que salían con él del arca, temió que su familia, compuesta de 8 personas solamente, fuese devorada por ella. Pero el Señor envió un ángel a sus siervos con este mensaje de seguridad.
El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Todo se lo he dado. Dice que estas personas, viendo todas estas cosas, ahí sí cogieron favor de lo que estaba ocurriendo. Entonces, después que pasa la tormenta, que pasan las 40 días y las 40 noches, que Noé envía las palomas a buscar una prueba de que ya sí podían desembarcar, le llega su rama de olivo. El Señor le dice a Noé, cuando ve que esas fieras están al lado de él, eso es para uno panicarse, pero entrar en miedo terrible, de ver las fieras que pueden estar al alcance de ti y no hacerte daño. Entonces, le dice, todos estos animales yo se los he entregado para su mantenimiento. Entonces, que estaba bien tener miedo, pero qué bueno que todos cruzaban y ninguno hizo caso de las personas que estaban a su lado y mucho menos le hizo daño. ¿Quieren comentar algo? Están muy callados. Continuó la lectura. La construcción de la torre de Babel. Algunos de los descendientes de Noé pronto comenzaron a apostatar, a pecar. Algunos no creían en la existencia de Dios. Otros creían que Dios existía. Los enemigos de Dios se sentaban diariamente, repoblados por la conducta justa y la vida piadosa de lo que los amaban, obedecían y exaltaban. Los incrédulos se consultaron y decidieron separarse de los fieles. Viajaron hasta alejarse bastante de ellos y escogieron una gran planicie para habitar en ella. Construyeron una ciudad y consiguieron la idea de edificar una enorme torre que llegara hasta las nubes para poder vivir juntos en la ciudad y en la torre y no ser dispersados jamás. Pensaban que estarían seguros en caso de otro diluvio, pues la torre que iba a construir se elevaría a una altura superior a la que había abandonado las aguas en ocasión del diluvio, que serían como dioses y gobernarían a las mismas. Se exaltaron a sí mismos frente a Dios, pero él no permitiría que completaran su obra. La torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió 2 ángeles para que los confundieran en su trabajo. Los ángeles confundieron sus lenguas. Después de esto, no hubo armonía en su trabajo. Enojados los unos con los otros, sin saber a qué atribuir los malentendidos y las extrañas palabras de otros, abandonaron la obra, se separaron los unos de los otros y se esparcieron por toda la tierra. Hasta ese momento los hombres habían hablado un solo idioma. Un rayo del cielo, como una señal de la ira divina, destruyó la parte superior de la torre y la arrojó hacia la tierra. Mis hermanos, hemos visto varios de los acontecimientos más trascendentales que tiene la Biblia. Uno de ellos es la torre de Babel, como acabado de leer, que dio inicio a la división de los idiomas. Y fíjense cómo dice, que a partir de aquí, todos los que poblaban la tierra hasta ese momento se dispersaron por toda la faz de la tierra.
yo me imagino que a los que hablaban se entendían, si dos personas se entendían, se iban a quedar juntas. Y por eso se dio inicio a lo que son los países, a lo que son las razas, que alguien me corrija si no, es el pensar que tiene cada persona sobre la división de los idiomas. Y así, cuando el Señor no quiere que se haga algo, no se va a hacer, mis hermanos, porque el Señor no quiso que esa torre subiera, no a los cielos, porque a los cielos es imposible, pero que subiera bien alto. Y sin castigarlos con palo o con piedra, como dice un dicho muy popular, simplemente les confundió los idiomas o simplemente dio inicio a otros idiomas para que no pudieran edificarla, para que no pudieran entender de unos con otros. Porque ustedes saben que en todo lo que hacemos en grupo tenemos que comunicarlo y tenemos que hacernos entender por los otros, ya sea un mandato, ya sea una ejecución de algo, pero hay que decirle a la otra persona lo que tiene que hacer. Entonces, con esta confusión, nadie pudo entenderse y por eso es que la Torre de Babel quedó en la tierra destruida. Hasta aquí yo he acabado con el capítulo 6 del libro. Para el próximo miércoles tendremos Los Ángeles en la era patriarcal. Otro capítulo súper interesante. Yo espero, yo espero que al igual que a mí, ustedes hayan podido contestar algunas de las preguntas que se hacían cuando eran niñas o hacen estos días. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, lo importante, bueno, lo que Dios quería era que cuando el diluvio pasó, que ellos se esparcieran en ese momento, ¿verdad? O sea, que cada cual cogiera un lugar. Pero ellos lo que quieren fue que pasó el diluvio, se quedaron ahí todos, ahí toditos. No salieron de ahí, se quedaron en el mismo sitio. Pero la idea no era que se quedaran ahí. La idea era que ellos se fueran para diferentes lugares y se esparcieran. Sin embargo, lo que hicieron fue que se quedaron ahí y no se movieron de ahí. Eh, y por eso era que ellos tenían sus objetivos, o sea, al quedarse todo ahí, eh, mirando realmente y conociendo ya lo que fue el diluvio, quisieron como se decía, o sea, protegerse por si acaso viniera un segundo diluvio, pero que realmente eh, vemos cómo y de qué manera cuando el hombre trabaja o cuando la persona se propone un objetivo, en conjunto se logra. Y yo me atrevo a decir que nosotros somos inteligentes, este siglo que estamos viviendo, el siglo XXI, pero miren, aquella gente, aquellas personas en aquel tiempo eran bastante inteligentes, porque cuando Dios hizo así que desbarató ese asunto era porque realmente ellos estaban muy cerca. Y aquí tenemos mucha tecnología, especialmente cuando vemos los ingenieros cómo mueven grúas y de todo tipo de material para poder hacer una torre, un edificio. Pero sin embargo, en aquellos tiempos, estamos hablando muchos años atrás, quizá en el siglo número 1, número 2, número 3. Sin embargo, miren cómo de qué manera ellos se propusieron y trataron de levantar una torre tan alta que Dios tuvo que traer confusión de lengua, porque si no hacía eso, yo creo que iban a llegar hasta el tercer cielo. Eso yo puedo decir algo, pero ahí vemos que realmente la inteligencia de aquel tiempo, y claro está, ustedes saben una cosa, señores, la capacidad de nosotros, que por el pecado ha sido nuestra mente muy pequeña, por el pecado estoy hablando, por la maldad del hombre, pero la capacidad de aquellos hombres en aquel tiempo era una capacidad muy fuerte, muy grande. Y cuando yo digo esto es porque si Adán, el trabajo de Adán fue ponerle los nombres a todos los animales, dentro y fuera del agua, a todos los animales, pero a todos, no importa todo, fue el trabajo de Adán. Ahí vemos cómo era la mente de aquellos hombres en aquel tiempo, porque el pecado no estaba tan desarrollado como está ahora. Entonces, ahí se ve que realmente
podían hacer eso y algo más, porque su inteligencia, su capacidad que ellos tenían, daba para muchas cosas. Eso es lo que yo te puedo decir por ahora. Gracias, buenas noches. Gracias, Miguel, por tu aportación. Y es exactamente así como te dices. Y yo diría que como en esa época, es decir, en épocas antiguas, no existía ninguna, vamos a decir, ningún instrumento de esta época que te puede, por ejemplo, una calculadora te suma, ellos tenían que usar un abaco para poder sumar. Entonces, ahí están, por ejemplo, las pirámides, que todavía es la hora y que la gente todavía sigue explicándose cómo fue que hicieron las pirámides para relacionarlo con lo que es la Torre de Babel. Pero otro ejemplo también, que es uno que a mí me llama muy particularmente la atención, es con los otomanos en 1500 y pico, de que los mapas de un cartógrafo, de un navegante de barco llamado Peter Rey, no se explica cómo es que él pudo, y si ustedes quieren lo googlean, porque de verdad que es un tema interesante. La humanidad, es decir, esta época no puede concebir o no puede creer que en aquella época se pudiera hacer un mapa tan casi exacto de lo que era esa porción de la tierra que él dijo. Por poner otro ejemplo de lo que es la sabiduría y, y lo que se hacía anteriormente y sin los recursos que nosotros tenemos ahora. Pero en concordancia con lo que tú dices, ahí están las pirámides. No se explica cómo fueron hechas, porque esos bloques son muy gruesos, muy pesados. Y todas esas cámaras, porque eso fue una ingeniería propia de una mente maestra. ¿Y alguien más quiere opinar? Estoy pensando más rápido que lo que puedo hablar. Entonces, por eso me quedo en silencio. Pero volviendo atrás en lo que estuviste leyendo, Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Fue lo que pasó con Enoc. Era tan parecido a Jesús que Jesús dijo, no, que no puedo dejarlo ahí con esa gente. No puedo dejarlo ahí. Se lo llevó en vida porque no encajaba en su tiempo, no encajaba la capacidad de andar con Dios como él andaba con Dios todo el tiempo. Era, eh, no pertenecía a este mundo, podríamos decir. Entonces Jesús se lo llevó. Pero podemos ver muchos detalles, muchísimos detalles. El primero, que no Adán, Noé eran contemporáneos, por lo que leíste. Y al ser contemporáneos podemos entender que ellos hablaban. Y 100 años antes se le dijo a Enoc que iba a pasar ese diluvio. Se le dijo a Noé, se le Ah, advirtió no, a todos ellos y seguro el mismo Adán estuvo por ahí y entendió que eso iba a pasar en ese momento. Entonces, la gente no creyó como quiera, pues está bien, no creyó. Pero cuando vinieron todos esos animales entrando al arca, 7 de los limpios, que ya había animales limpios y ya había animales no limpios, como te acabamos de leer, como acabaste de leer también. puro. O sea, ya en ese tiempo ya había animales limpios, animales no limpios. 7 de los limpios y una pareja de los no limpios. Y ya esos animales entrando al arca tampoco le llamó la atención a esas personas. Entonces, es lo que podemos ver. Cuando las personas no quieren entender los designios de Dios o lo que Dios ha preparado para ellos o lo que Dios está preparando para ellos, no hay forma, porque ellos no quieren. Aún viendo, no entienden. Aún recibiendo el llamado de Dios y viendo milagros, proezas, no le interesó. Simplemente dijeron, eso no ha pasado antes. Como dicen hoy en día, no, pues si va a pasar tanto tiempo y Jesús no ha venido, ya no va a venir. Viendo las cosas que están pasando, nosotros los humanos negamos la existencia de Dios
y negamos que las cosas puedan pasar. Pero una mente abierta, una mente amplia, que puede entender que hay más de 1.000 millones de galaxias, como la nuestra, la Vía Láctea, y que hay 1.000 millones de soles dentro de nuestra galaxia, y este pequeñito punto dentro de la galaxia anda ahí rodando, flotando y no choca con nada, es simplemente una buena razón para usted entender que algo está sosteniendo este planeta y este mundo. Y si pasamos el diluvio, toda esa travesía y toda esa situación, aún así hubieron personas que prefirieron no creerle a Dios y decidieron hacer una torre por si venía otro diluvio. Otra vez no le creyeron a Dios porque Dios dijo que no iba a destruir más la tierra con agua y puso el arco iris como señal. Y aún así decidieron no creerle a Dios y decidieron hacer una torre. O sea, las personas que no queremos o decidimos no creerle a Dios, no importa lo que veamos, no importa lo que pase, no le vamos a creer a Dios, porque simple y llanamente nuestra mente está puesta en otras cosas, no en las cosas de arriba. Magnífica lectura esta noche. Gracias. Gracias por compartirla con nosotros y ayudarnos a entender que Dios tiene un plan para nosotros, pero nosotros debemos creerle, nosotros debemos aceptarlo y nosotros debemos seguirlo. Gracias. Buenas noches. Pues buenas noches, mis queridos hermanos. Quiero pedirles disculpas en nombre de mis clientes, así que me disculpo a nombre de ellos. Y gracias, Rodi, por lo que acabas de decir. Y te voy a ampliar un poquito más en lo que dijiste, porque es un punto muy importante. Fíjate que se les dijo a ellos que iban a hacer, que iba a acontecer un evento y ellos no creyeron y se quedaron. Entonces, yo lo que quiero decirle a mis hermanos, que no nos pase a nosotros, porque a nosotros nos están diciendo que Cristo viene, que nos arrepintamos, que sigamos los caminos de Él y que lo llevemos en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que cuando Él venga hallemos misericordia y nos pueda llevar con Él a las mansiones celestiales. No seamos como estas personas que se quedaron y no creyeron y fueron advertidos. Entonces, nosotros, con la plena convicción de lo que hemos leído, de lo que hemos visto y de todo lo que ha acontecido, a nosotros no vamos a tener excusa de decir, de alegar desconocimiento. Mis hermanos, que pasen buenas noches. Gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo día con la lectura de este interesante libro. Vamos a inclinar nuestros rostros para despedirnos con una oración breve. Inclinemos. Padre Santo, gracias por habernos dejado estudiar un poquito de tu palabra, Señor. Ilumina nuestras mentes, ora en nuestros corazones, bendice a cada persona aquí y a las personas que se presentan. Ayúdanos esta semana, Padre Santo, ayúdanos con el sentido de nuestras vidas, que tú con nosotros, guíanos y cuídanos. No nos abandones, Padre Santo, apiádate de tus hijos, Señor, que estamos tratando de honrarte y de glorificarte y de seguir en tus caminos. Acompáñanos ahora, ya que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Terminamos con el mismo himno que empezamos y hasta el próximo día.